Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Incitar podríamos decir también tentar. Este versículo dice que el mismo Satanás incitó a David para hacer un censo. La pregunta es, ¿acaso puede forzar Satanás a la gente a hacer cosas malas? La respuesta es no. Satanás solo tentó a David con la idea, pero fue David el que decidió hacerlo. Desde el huerto del Edén, siempre Satanás ha estado tentando a la gente a pecar. El censo de David no iba en contra de la ley de Dios, pero el motivo del censo estaba mal. Sentía orgullo por su ejército. Al sentir orgullo por su ejército, olvidaba que su verdadera fortaleza provenía de Dios. Incluso Joab, quien no era conocido por sus ideales de alta moral, reconoció que el censo era un pecado. Del ejemplo de David podemos aprender que un acto que por sí mismo no es malo, puede llegar a ser un pecado si lo motivan a la codicia, a la arrogancia, al egoísmo, y a menudo nuestros motivos y no nuestras acciones originan el pecado. Debemos analizar, sopesar diariamente nuestros motivos antes de actuar. El versículo 2 dice: Y dijo David a Joab y a los principales del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. El versículo 3 dice: Respondió Joab: Que Jehová añada a su pueblo 100 veces más de lo que es rey y señor mío. ¿Acaso no son todos ellos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Mira lo que dice ahora. Esto traerá pecado sobre Israel. David cayó en la tentación de Satanás. Dios proporcionó una salida con el consejo de Joab, pero la curiosidad de David se vio estimulada por su arrogancia. Vemos aquí a un David con ego, con altivez. La fe de David en estos momentos estaba en su propia fortaleza y no en la de Dios. Estamos acostumbrados a ver a David consultando a Dios en todo momento, pero en esta ocasión no consulta a Dios. Si nos sentimos autosuficientes y depositamos nuestra confianza lejos de Dios, pronto caeremos en lo que Satanás nos está diciendo. En la autosuficiencia perdemos nuestra seguridad. Para escapar de la tentación tenemos que examinar nuestro corazón, tenemos que examinar los deseos internos del corazón. Versículo 4. Pero la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel. Entonces volvió a Jerusalén y dio cuenta a David de las cifras del pueblo. Había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y en Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Jehová. Esto desagradó a Dios, el cual castigó a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la maldad de tu siervo, pues he actuado muy locamente. Cuando David se dio cuenta de su pecado, tomó responsabilidad de ello. Admitió que estaba mal. Pidió a Dios que lo perdonara. Muchas veces, y muchas personas, entre ellas yo me incluyo, queremos contar con Dios, queremos que Dios derrame bendiciones en nuestra vida, pero no estamos dispuestos a reconocer los pecados.
No estamos dispuestos a reconocer esos pecados personales. No admitimos nuestra culpabilidad. La confesión y el arrepentimiento deben llegar antes de recibir el perdón. Al igual que David, debemos admitir la responsabilidad de nuestros actos, confesarlos a Dios antes de que Él nos perdone. Habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: Ve, habla a David y dile: así ha dicho Jehová. 3 cosas te propongo. Escoge de ellas una y así haré contigo. Versículo 11, primer libro de Crónicas, capítulo 21. Gad fue ante David y le dijo: así ha dicho Jehová. Escoge para ti 3 años de hambre o 3 meses de derrotas ante tus enemigos, con la espada de tus adversarios, o bien 3 días durante los cuales la espada de Jehová y la peste recorran la tierra, y el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. David respondió a Gad: estoy en gran angustia. Prefiero caer en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, que caer en manos de los hombres. Qué dilema, ¿verdad?, tenía David. Ahora tiene que afrontar las consecuencias de su pecado. En las últimas semanas hemos estado anunciando el mensaje que nos compartió Ramón Ubillos aquí en directo en Radio Solidaria, en el programa Pan del Cielo. Habló sobre las consecuencias de las decisiones. Y esto va ligado totalmente a lo que David está pasando por estos momentos. Ahora le llegan las consecuencias a David por la decisión que tomó de censar al pueblo. El pecado tiene un efecto dominó. Una vez que se ha cometido un pecado, lo siguen una serie de consecuencias. Dios perdona nuestro pecado si se lo pedimos, pero las consecuencias de ese pecado ya están en marcha. David suplicó misericordia y Dios respondió al detener al ángel antes de que completara su misión de muerte. Sin embargo, las consecuencias del pecado de David ya habían causado daño. Dios siempre perdonará nuestros pecados y a menudo intervendrá para hacer menos severas sus consecuencias, pero permanecerán las cicatrices. El pensar en las posibles consecuencias antes de actuar puede evitarnos a nosotros mismos y a los demás dolor, sufrimiento. Porque las consecuencias de nuestros pecados no solo traen consecuencias a nuestra vida, también es posible que traigan consecuencias a las vidas de los que nos rodean. Y esto le pasó a David. Entonces Jehová envió una peste sobre Israel y murieron 70.000 hombres. Todo por causa del pecado de David. ¿Por qué murieron 70.000 inocentes por el pecado de David? En los tiempos antiguos, y esto lo he tenido que buscar en internet, me llamaba la atención, ¿no? ¿Por qué tiene que pagar el precio, por qué tiene que pagar las consecuencias un inocente por un pecado que ha cometido una persona? Y en los tiempos antiguos, los líderes familiares, los líderes de las tribus y los reyes representaban al pueblo que dirigían y todos esperaban compartir sus triunfos al igual que sus fracasos y castigos. David merecía castigo por su pecado, pero su muerte podía haber ocasionado un caos político y la invasión del ejército enemigo. Y de esta manera hubiera causado cientos de miles de muertos. En cambio, Dios mostró su gracia al salvar la vida de David. Además, detuvo la plaga para que se salvara la mayor parte del pueblo de Jerusalén. Dios nos hace trabajar juntos, en forma independiente, interdependiente. Queramos o no, nuestras acciones siempre van a afectar a otras personas. Tú y yo sabemos que depositar nuestra confianza únicamente en nuestras habilidades, en nuestros dones, en este caso David, en el poder militar, es idolatría. Cualquier cosa que tome el lugar de Dios es pecado, y el pecado origina consecuencias desastrosas, terribles. El versículo 1 empieza diciendo que Satanás se levantó contra Israel e tentó a David a que hiciese censo de Israel.
Todo empezó con la tentación de Satanás. Así empezó la caída de Adán y Eva. Tentación. Jesús, antes de empezar su ministerio, fue al desierto. ¿Y cuándo fue tentado por Satanás? Cuando tuvo hambre. Cuando tú y yo cedemos a la tentación, Dios no oye nuestras oraciones. Y Satanás sabe eso. Y esta es una razón por la cual está trabajando diariamente tentando a que los cristianos pequen. Tú y yo debemos aprender a vencer la tentación. Tú y yo vamos a ser siempre tentados. Con la gracia de Dios podemos vencer la tentación. La pregunta es, como te decía hace unos minutos, ¿puede Satanás obligarnos a pecar? No, no puede. Satanás puede tentarnos para que pequemos, pero no puede obligarnos a pecar. Es una decisión tuya, es una decisión mía. ¿Es pecado ser tentado? No, no lo es. El Señor Jesús fue tentado. Sabemos que no pecó. Y la Biblia dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La tentación no es pecado. A Satanás le gusta condenar a los cristianos aun cuando no hayan pecado. A Satanás le gusta hacer que se sientan culpables al haber sido tentados por algún pecado. Pero el ser tentado no es pecado. El pecado entra cuando decimos sí a la tentación. Pecamos cuando cedemos a la tentación. La Biblia nos habla de pecados que son externos y de otros pecados que son internos. Por pecados externos queremos decir pecados como maldecir, mentir, robar, inmoralidad, ebriedad, homicidio. Si estos pecados existen en la vida de una persona, no hay evidencia que haya nacido de nuevo. Si un hermano que dice ser cristiano sigue mintiendo, robando, es que no ha tenido realmente un encuentro personal con Jesús. Todos, incluidos los cristianos, somos culpables de pecados internos. Por pecados internos queremos decir pecados tales como el orgullo, los celos, la envidia, el egoísmo, la falta de perdón, el odio, la codicia. Estos son los pecados secretos que los ojos del hombre no pueden ver, pero Dios sí que los ve. Tenemos que aprender a vencer estos pecados internos. Seguramente tú y yo tenemos algún pecado que nos asedia. Ese es el pecado con el cual vamos a ser más tentados. Satanás conoce nuestros puntos débiles y es allí donde más te tienta. Satanás siempre busca entrar en tu vida a través de esos puntos débiles. Recuerdo la famosa película del Señor de los Anillos, Las Dos Torres, la famosa escena del abismo de Helm, donde estaban los enemigos en una parte y los buenos en otra. Los buenos defendían la muralla y los enemigos intentaban entrar, pero no podían. Había un punto débil en esa muralla que era un desagüe y por ahí el enemigo entró, derribó ese desagüe, se destruyó la muralla y por ahí entró el enemigo. Así actúa Satanás, busca el punto débil, busca el área de tu vida donde tú eres débil y entra, roba, mata, destruye. A eso ha venido Satanás. Para triunfar sobre ese pecado, para triunfar sobre los demás pecados que hay en nuestra vida, debemos aprender a vencer la tentación. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Si estoy velando y orando es más difícil que peque. Para vencer la tentación debemos depender de Cristo. Debemos amar lo que la palabra de Dios nos dice. Debemos no hacer caso a lo que dice la carne. El enemigo también va a aprovechar a tentarnos cuando estamos falto de ánimos. Cuando estamos tristes, cuando estamos en depresión, cuando estamos afanados y angustiados, Satanás aprovecha a tentarnos.
Curiosamente, la tentación nos viene no solamente de Satanás, sino también del interior de nosotros. Esto lo dice Santiago, capítulo 1, verso 14, en su epístola, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Tenemos dentro de nosotros algo que siempre está tratando de arrastrarnos al pecado. La Biblia lo llama la ley del pecado que está en mis miembros. Tenemos en nuestro interior un principio de pecado que siempre está tratando de arrastrarnos hacia abajo al pecado. Podemos vencer la ley del pecado mediante la sangre de Cristo. Por mis propios esfuerzos no lo voy a conseguir. Dios nos tiene que librar del poder del pecado. ¿Y cómo nos libra Dios? Él nos da a Cristo. Su vida vence la ley del pecado. Gracias a la muerte de Jesús, gracias a su resurrección, nosotros podemos vencer al pecado. Podemos vencer la tentación. Qué bueno que cada día nos armemos con la palabra de Dios. Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice Efesios capítulo 6, verso 17. Hablando de la armadura de Dios, que será el próximo lema del Congreso de Remar Internacional. La armadura de Dios. Cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto, usó esta arma para vencer a Satanás. 3 veces Satanás tentó a Jesús y 3 veces Jesús le respondió con la palabra de Dios. Escrito está. Cuando venga la tentación a mi vida, acude a la palabra. Escrito está. Jesús usó el versículo apropiado para refutar cada tentación de Satanás. Cuando Satanás intentó hacer que Jesús le adorara ofreciéndole todos los reinos del mundo, Jesús no le citó el Salmo 23. No le dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿No? No era el arma para usar contra esa tentación. Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo capítulo 4, verso 10. Jesús vencía a Satanás porque memorizaba la palabra de Dios. Sabía usarla. Qué importante es que nosotros memoricemos versículos para vencer la tentación. ¿Ves por qué es tan importante leer la palabra? Escudriñarla, memorizar las Escrituras. Tú y yo debemos armarnos con la palabra de Dios. En la Biblia hay versículos que podemos memorizar. Y no porque sean versículos cortos, que sí, pero son versículos que los podemos utilizar cuando venga la tentación en nuestra vida o cuando vengan situaciones en nuestra vida que no podemos nosotros por nuestras fuerzas sobrellevar. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Un versículo fácil para memorizar. Juan capítulo 8, verso 32. Cuando tú sabes la verdad acerca del pecado, de Satanás y de la tentación, puedes ser librado de su poder. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago capítulo 4, verso 7. Aprende a resistir a Satanás. ¿Cómo le resisto? Con la palabra de Dios. Resístele en el nombre de Jesús. Resístele con la victoria del Calvario. Recuerdo unas palabras de nuestro queridísimo amigo Juan Antonio Sánchez. En su libro Perlas de Sabiduría decía, cuando Satanás venga a recordarte tu pasado, los pecados que habías cometido, lo malo que eras, tú recuérdale su futuro, que está vencido por Jesús. Resista a Satanás. Resístele con la victoria del Calvario. Recuérdale que está vencido. Hay un versículo que dice, y lo acabamos de mencionar, resista al diablo y huirá de vosotros. Solo vamos a resistir al diablo con Jesús de nuestra parte, con la palabra de Dios. Para vencer la tentación, no debemos hacer caso a los deseos de la carne. Esto quiere decir que no debemos hacer cosas o permitirle entrar en situaciones en que te sea fácil pecar.
si yo he tenido problemas con el alcohol o con el tabaco, no voy a ir a un lugar donde se fume o se beba, porque me van a invitar a hacer eso, a fumar o a beber, o porque la tentación va a estar ahí. El olor al alcohol, al tabaco, pues es posible que me haga caer. Ten cuidado en lo que miras. Muchas veces, viendo una película, por ejemplo, no podemos evitar ver algunas cosas, imágenes pecaminosas. Hay un dicho que dice que la segunda mirada es la que nos hace pecar, ¿verdad? Y esto me recuerda a David, cuando vi a esa mujer bañándose. David podía haber dicho, uy, este no es el lugar donde tengo que estar. Pero se quedó mirando. Empezó en una mirada, lo llevó al pensamiento, del pensamiento lo llevó al corazón y del corazón lo llevó a la acción. No podemos evitar ver algunas cosas pecaminosas. Obviamente. Pero la segunda mirada es la que nos puede hacer pecar. Ten cuidado con lo que miras. Ten cuidado con lo que piensas. No te permitas que los pensamientos pecaminosos permanezcan en tu mente. Llena tu mente con la palabra de Dios. David decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Reconoce también tus flaquezas. Hay áreas en nuestras vidas donde somos débiles. Tenemos que identificarlas. Cuida especialmente esas áreas de tu vida. Una de las mejores formas de resistir una tentación es huyendo de ella. Y esto es lo que hizo José cuando fue tentado por la mujer de Potifar. Y esto es importante. Confiesa tus pecados inmediatamente. Cuando cedemos a la tentación y pecamos, qué bueno que confesemos ese pecado, que nos humillemos ante Dios, como hizo David. Satanás le tentó, David falló, David pecó. Y al momento se arrepintió. Vino las consecuencias de ese pecado, pero se humilló ante Dios y Dios le perdonó. Busca al Señor. El Señor es el único que puede librarte de la tentación. David justamente también decía, mis ojos están siempre hacia Jehová porque Él sacará mis pies de la red. Y la red también significa pecado. No te dejes engañar por Satanás. A Satanás no le interesa las personas que están en el mundo pecando, porque ya los tiene. A Satanás le interesan los cristianos, los discípulos de Cristo. Le interesa que los que van a las iglesias caigan, pequen. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. ¿Qué quiere decir esto? Más fiel es Dios. Esto quiere decir que tú puedes confiar en Él, porque Dios hará lo que dice que hará. Él promete que no te dejará ser tentado más de lo que puedas aguantar. Es una promesa y hay que creer las promesas de Dios. Él promete abrir una salida para ti para que no tengas que pecar. El que cedamos a la tentación es una decisión personal y la decisión es tuya y mía. Tú puedes tener victoria sobre la tentación. El pecado no se enseñoreará de vosotros, dice la palabra. Y es verdad. Si Jesús está con nosotros, si buscamos a Dios, si velamos y oramos, es difícil que caigamos en la tentación. Yo lo creo. ¿Y tú?